Mundo Ejecutivo presenta. Amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos, un programa de innovación, de nuevas tendencias, de transformación digital, de economía, en fin, de las mejores herramientas para que ustedes tomen las mejores decisiones en sus negocios. Yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi amigo Ricardo. Querido Francisco, un placer, una vez más, feliz de estar aquí con ustedes, con grandes invitados, grandes temas, y hoy no va a ser la excepción, Francisco, así que, pues, manos a la obra. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, uno de los mexicanos más prominentes que hemos tenido, que yo creo que, sin temor a equivocarme, es el que ha ocupado puestos internacionales más importantes. Él es José Ángel Gurría. Él fue exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, durante 15 años. Esta es una organización que agrupa a los 38 países cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. También fue el primer secretario de Hacienda de México después de 30 años que al terminar un periodo de un presidente no tuviera crisis. Eso fue en la administración de Zedillo, ¿eh? Así es. Y además... Y crecimos al 7%. Sí. Imagínense, creció al 7%. Ese último año. Ese último año que esperemos que se pueda volver a lograr en algún tiempo futuro, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, José Ángel. Gracias, Ángel, por aceptar la entrevista. Y esto, pues vamos a comenzar con lo mismo. Un agradecimiento otra vez porque estar contigo aquí es un placer. Gracias. Mucha experiencia. Y hablando de lo mismo, Ángel, ¿cómo es que un mexicano, un latino, en tu experiencia, llega a ser presidente, secretario de la OCDE? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue tu historia? Cuéntanos ahí. Pues fue como una gran travesura, porque el hecho de que un mexicano, país en desarrollo, se hiciera cargo de la organización de los países más desarrollados del mundo, la OCDE, no dejó de tener una cierta, un cierto sentido de paradoja, claro. Pero la verdad es que México ya era miembro. A México le contó de manera muy importante lo del NAFTA. Y por otro lado, pues porque había 5 otros candidatos de países desarrollados en todos los casos. Y la verdad es que fue un concurso muy abierto, fue un concurso muy transparente. Y también yo diría que contó mucho la experiencia. Yo ya traía, el haber sido secretario de Hacienda, haber sido secretario de Relaciones Exteriores, muchos años, literalmente décadas de estar en todos los temas económicos internacionales y en particular el tema financiero y de la deuda. Así que todo eso contó. Y afortunadamente, pues los miembros de la OCDE en ese momento, que solo eran 30, hoy son 38, estaban abiertos. Votaron a favor. Sí, por votación. Porque hubo 3 rondas eliminatorias. Wow. Y al final quedamos solamente el primer ministro de Polonia y yo. Él era el primer ministro en funciones, por cierto, o sea que tenía alguna ventaja comparativa. Y la verdad es que fue muy abierto el proceso, fue muy transparente y finalmente yo creo que también consideraron que se necesitaba pues una generación de refresco. Claro, un refresh. Que había que abrir a estos nuevos países. Como digo, ya México era miembro, así es que creo que
Esa fue la travesura que Fue la travesura. Funcionó. funcionó la travesura. Había que atreverse, Claro, había que sí, sí, presentar la primero. propuesta. El presidente Fox fue quien presentó la propuesta. El entonces canciller Luis Derbez fue quien apoyó la candidatura. Y bueno, pues yo me la pasé girando por todo el mundo. Haciendo lobbying. Y haciendo lobbying, además usando Cabildeando. las redes que ya había creado yo en mis vidas anteriores. En tus horas de vuelo anterior. Así es. Muy bien. ¿No tuviste ciertas barreras para llegar ahí o ya estando en la OCDE, por ser de un país, como decías, en vías de desarrollo, nunca hubo discriminación o que te hubieran puesto algunas piedritas? No, lo que pasa es que había que estar muy consciente de que siempre estaba uno a prueba. Sí. Y de que pues yo traía mi propia reputación, mi propio prestigio, pero también el de México. Claro. Porque pues sí, finalmente una vez que tomaron la decisión, fue un poco un signo de interrogación y ahora, ¿qué va a pasar? Sí. ¿No? Sí. Seleccionamos a un mexicano, sonaba bien, parecía bien, Sí. contestaba bien las preguntas, en fin, pero vamos a ver ahora qué tanta capacidad tiene para manejar no solo una organización, sino también estar en contacto con todo el liderazgo. Los Con todos presidentes. Los líderes, presidentes, primeros ministros, Sí. Claro. ministros, etcétera, de los países miembros. Entonces, finalmente, ¿qué fueron 15 años? Todo este tiempo de esta Fueron 15 travesura. años, fueron 3 mandatos de 5 años. Ok. Me eligieron la primera vez y después me reeligieron 2 veces. Nada más esa travesura duró 15 años, por eso. Nada más 15 años. Dice Ángel que es una travesura, pues sí, es una travesura de 15 años, ¿no? Sí, una travesura de 15 años y yo te diría que prácticamente lo más difícil fue decidir si me presentaba yo otra vez o no me presentaba otra vez para un cuarto mandato. Y ahí fue definitiva mi esposa porque me dijo, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Claro. Yo le dije, pues me siento excelente, impecable, en plena forma, etcétera. Me dijo, entonces es buen momento para regresarnos a México. Estuvo bueno, ¿eh? A contrario censo de lo que yo hubiera esperado que Oye, que y hay que contestara escuchar ella. a la mujer siempre. No, ¿eh? no, Sí. no, absolutamente. La Absolutamente. familia y la esposa siempre es un soporte muy importante en todo esto. Y Ella, qué bueno que ella pudo. interrumpió su carrera de oftalmología, ella era directora del Instituto de Medicina para los Ojos para pobres, nada más para pobres. Ok. 350,000 pacientes al año atendían en el Hospital de la Luz. Ya, sí. Y resulta que pues ella interrumpió su carrera. Por ceder el ser chip, claro. directora, terminó, la hubieran reelegido para otro periodo, para otro mandato, y sin embargo escogió acompañarme en París, acompañarme en esta aventura esta que fue aventura. lo de la OCDE. Oye, Ángel, hablas de un tema bien importante y previo al programa, amigos, estamos hablando de liderazgo, porque para nosotros eres un líder a lo largo de todos estos años. Yo tengo 50 y cuando yo escuchaba hablar de Ángel Gurría ya era como las grandes ligas, ¿no? Y escucharte manejar con líderes, decir, oye, pues ya llegué al puesto, pero ahora la ejecución es lo importante. ¿Cómo lidiabas con tantos presidentes, líderes mundiales? ¿Cómo hacías ese balance? Y más viniendo de digamos, México, latino, hispano, qué truco usaste? Lo importante para abrir todas las puertas era la sustancia. Los técnicos, los maravillosos técnicos de la OCDE, 4,000 empleados más o menos, generan una gran cantidad de iniciativas, de información en primer lugar, de estadísticas, las comparaciones, uno puede llegar a conclusiones solamente con ver los números, pero también de propuestas. Y esas propuestas, cuando se presentan en el G7, en el G20, cuando se presentan en Naciones Unidas, cuando se presentan dentro de los propios miembros de la OCDE, originalmente 30, como mencionaba yo, y hoy 38, con, por cierto, 6 países más
por integrarse. que están por integrarse. De ellos 3 latinoamericanos, Argentina, Brasil y Perú, junto con... Chile también nos decías, ¿no? No, Chile ya es Ya miembro. está. Sí, Chile ya es miembro. Son miembros hoy México, en el orden de aparición, después Chile, después Colombia y después Costa Rica. Okay. Entonces hay estos 3 que están pendientes, junto con otros 3 europeos, que son Bulgaria, Croacia y Rumanía, que también entrarían junto con estos 3 nuevos latinoamericanos, que son los 6 candidatos nuevos. Y pues la sustancia es lo que convence y lo que abre las puertas con los líderes, con los ministros. La sustancia, el entender cuál es el problema que está pasando un líder y cuáles son sus principales preocupaciones, porque hay ciertos temas que son pues universales, que les interesan a todos. La educación, sí. La salud, sí, por supuesto. La infraestructura, sí. A todo el mundo le interesa el título, pero el problema de qué le interesa en materia de educación al primer ministro de Latvia, muy diferente que al primer ministro Claro. o al presidente en Turquía, Sí. o al primer ministro o presidente del concilio, como se llama en Italia, o al presidente de México, o a los diferentes presidentes de México. Yo trabajé con 4. Sí. La verdad es que hay que bajarse a ese nivel del detalle y hay que ofrecer soluciones al problema que tiene el líder en ese momento y que está sintiendo, Claro. ¿no?, cómo le aprieta el zapato sobre ese tema. Solo, claro. Claro. Sobre ese tema. Es decir, estamos hablando de que, insisto, los títulos son siempre los mismos. El crecimiento, Claro. pues Sí. las desigualdades, el tema de la pobreza, etcétera, porque hay pobreza en Estados Unidos, hay pobreza en Turquía y hay pobreza, y por supuesto también hay pobreza en países como México. Pero no en todas partes se presentan las mismas consideraciones y las mismas preocupaciones, y además no en todas partes existen las mismas realidades. Ángel, ¿cuál fue el momento más difícil que tuviste en la OCDE y cómo lo superaste? Pues quizá, te diría yo, porque hubo muchos muy complicados, pero el momento más importante fue cuando logramos que 137 países, no solo los 38 países miembros de la OCDE, sino 137 países se pusieran de acuerdo sobre cómo le íbamos a poner impuestos a la economía digital. Muy Y interesante. cómo Sí. le íbamos a poner una tasa mínima de impuestos a todas las compañías transnacionales del mundo, porque todo mundo adoptó la decisión de ponerles ese 15% mínimo de impuestos a las empresas, independientemente de dónde tuvieran su sede, y Oficina. finalmente con objeto de lograr que en donde se generen las utilidades se paguen los impuestos. Es que como pequeño antecedente, había muchos basados creo que en Irlanda y en paraísos fiscales y tenían tasas muy bajas, ¿no? Y No, que bueno, las multinacionales en general, sí. independientemente de en qué país estuvieran localizados, prácticamente no pagaban impuestos. Sí. Y ahora lo que se logró con un consenso mundial que va mucho más allá de los países de la OCDE, y eso lo hizo la OCDE. Sí. Pues con este consenso mundial se logró que haya, primero, una tasa mínima. Claro, los países pueden poner una tasa mayor en cada uno de los países respectivos, pero además que ya no haya dónde esconderse. Sí. Pero eso fue después de que habíamos logrado transparencia fiscal. Sí, de hecho, en el tiempo fue primero transparencia fiscal, 84 millones de cuentas, en donde todos los mexicanos que tienen cuentas fuera de México, el SAT los tiene perfectamente bien Ubicado. identificados
Y todos los turcos que tienen cuentas fuera de Turquía, la autoridad fiscal de Turquía los tiene perfectamente identificados, y los americanos, y los italianos, y los franceses, y los de todo el mundo. Y eso se hizo otra vez, con 137 países, no solamente con los países miembros de la OCDE. Hoy hay transparencia fiscal y ya no hay dónde esconderse, pero ahora las transnacionales, que eran como el último reducto, que pues movía sus utilidades y luego las convertía en dividendos y luego las convertía en intereses y en fin, el hecho es que pagaban muy pocos impuestos, pues ya eso no será posible y ya estamos en la etapa de la implementación del acuerdo, no en la negociación del acuerdo. Ese acuerdo ya se logró. Ricardo, yo creo que está muy interesante la plática. Creo que igual le damos unos 4 o 5 minutitos más, ¿no? Sí, para cierre. Sí. Prácticamente estamos hablando de temas importantes que has hecho. Nos quedan 4 minutos prácticamente, Ángel. Sí. Danos tu cierre. ¿Qué viene en el futuro con la parte de la inflación y la guerra de Ucrania? ¿Qué es lo que podemos esperar México, Latinoamérica? La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ha provocado una presión inflacionaria en todo el mundo, además de lo trágico, además de lo inaceptable que es la guerra misma y la invasión misma, en la parte moral, la parte ética. Pero estamos hablando de la parte económica exclusivamente. Gran inflación en materia de energía, gran inflación en materia de comida, gran inflación en materia de ciertos metales y por lo tanto una respuesta de los bancos centrales que suben las tasas de interés con objeto de acompañar el aumento de la inflación. Y el tema es que no vayan los bancos centrales a apretar tanto que paren la economía y entonces entremos en una recesión. Se habla ya de esta posibilidad. Yo en lo personal creo que no llegaremos a una recesión, y lo que sí se dice, generalmente aceptado hoy, es que si hubiera una recesión, sería una recesión que no sería ni muy profunda ni muy prolongada. Sería una pausa corta en realidad todo este movimiento. Así es, una pausa corta. Idealmente yo espero que no lleguemos. Ángel, ¿nos puedes platicar de alguna anécdota que hayas tenido? Digo, convivías con todos estos líderes, primeros ministros, presidentes. ¿Alguna buena, mala, chistosa? Sí, alguna interesante, ¿no? Mira, les platico una experiencia que tuve. Resulta que estaba yo en San Petersburgo en una reunión del G20 y de repente estábamos todos caminando por los jardines, los palacios ahí, y de repente se detiene un carro eléctrico y me dice Vladimir Putin que por favor me suba yo en la parte de atrás, en donde había un guardaespaldas muy corpulento al cual, a quien le pidió que por favor saliera del carrito, y entonces ya me senté yo ahí. Y resulta que de copilota iba precisamente Angela Merkel. Wow. Y entonces, pues yo iba atrás del carrito, ¿verdad? Paseando por todos los jardines de los palacios de Leningrado, ¿no? La verdad es que tuvimos una experiencia muy interesante, muy bonita, porque íbamos platicando. Ellos hablan en alemán o en ruso, porque Angela Merkel se educó en la Alemania del Este. Ah, eso yo no la sabía. Sí, y además Vladimir Putin trabajó en Alemania del Este, estaba destacado ahí. Y entonces él aprendió alemán, ella aprendió ruso, y luego de repente se acordaban de que traían al invitado atrás. Yo hablo algo de alemán, pero en fin, fue un momento muy interesante, muy importante,
porque ahí dijo Putin, si este tema de la iniciativa sobre los impuestos, Sí. la transparencia primero, y después lo de la tasa mínima, en fin, si es que funciona, si lo logramos, será la revolución más grande en materia del régimen internacional fiscal. Y luego dijo, y en materia de revolución yo sé mucho, ¿eh? Así es que les platico eso. Angela Merkel fue una gente admirable, era la única que estaba cuando yo llegué y la única que ahí seguía cuando Sí, yo me fui. Continuidad. De los miembros de la OCDE, Sí. porque ella estuvo 16 años, yo estuve 15 y ella estuvo 16 años. Yo salí en junio, ella salió en septiembre, pero pues una mujer admirable realmente desde todos los puntos de vista, desde su formación hasta su conducción como jefe de Estado y de gobierno. Me gustaría hacerle la última, ya sé que nos pasamos, pero... No, adelante, por favor, mi querido Francisco. Cuando había controversia, ¿no?, de dos grandes líderes por temas opuestos, ¿cómo manejabas esas situaciones ahí en la OCDE? La verdad es que las controversias, las diferencias, las grandes diferencias se ven venir. Sí, Las identifica uno desde antes. sí, Y las posiciones políticas, estamos hablando aquí de conciliación política, sí, se saben, se conocen y se empiezan a trabajar desde antes de que vengan los líderes políticos claro. a decir sus discursos. La idea es que uno hace la tarea antes, uno llega a las conclusiones antes, uno arregla las diferencias antes, uno encuentra, aunque sean insatisfactorio para todos, uno encuentra el terreno Bien común. antes, Sí, para que precisamente pues no tengamos, ¿no?, sí, estas un mal encuentro. muy, ¿no? muy obvias diferencias, ya que llegó uno ahí al evento, ¿no? No, pues Perfecto. mil gracias, Ángel. Extraordinaria Extraordinaria participación aquí. plática, entrevista, grandes comentarios, grandes experiencias. Nos falta más tiempo, pero por eso se llaman 18 minutos de amigos. Así que, Ángel, amigo, muchas gracias por tu participación. Pues El día muchísimas de gracias hoy a ustedes. Estamos aquí en 18 minutos de... Síganos cada jueves a las 6:30 de la tarde en Mundo Ejecutivo, en las redes de MPI TV y evidentemente con Smart Speakers, con Francisco Rodríguez, el buró de speakers más importante de México y Latinoamérica. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó